Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y bienvenidos a este vídeo de preguntas frecuentes que el mes pasado no hice porque os dije que quería hacer uno sobre las diferencias entre cómic americano, europeo y manga. Y aquí viene. O sea, he elegido 5 diferencias principales. Es una pregunta que me suele hacer mucha gente. Hay gente que no sabe qué es el manga o no sabe que existe cómic europeo más allá de los tebeos y de los cartoons. Y entiendo que os puede interesar, os guste el cómic o no, porque simplemente es conocimiento e información. Por lo menos a mí me interesó cuando me las explicaron en la escuela donde aprendí a dibujar cómic y ilustración. La primera diferencia es el tamaño original del cómic y el sentido de lectura. Como podéis ver, o sea, la diferencia de tamaño es importante, ya que este es el tamaño del cómic europeo. Es bastante más grande del DIN A4, no llega al DIN A3, pero es así. Este es el tamaño del cómic americano, que es DIN A4 básicamente, que luego cuando se hacen recopilaciones muchas veces se hacen en tamaños más grandes porque en realidad se trabaja en DIN A3 como en el cómic europeo. O sea, se trabaja en un tamaño el doble de grande a como se publica de forma original en grapas. O sea, aquí hay más de un número, pero en realidad se publican como grapas. Y este es el formato del cómic japonés, que es prácticamente un DIN A5, o sea, es la mitad del cómic americano. Es un formato un poco distinto, pero es muy pequeño, como podéis ver. Además, el sentido de lectura en el europeo y el americano es el mismo, o sea, de izquierda a derecha. Es que llevo muy mal lo de la izquierda y la derecha, ¿eh? Y el del japonés es al revés, de derecha a izquierda, porque es debido al sentido de escritura de los japoneses. Eso comporta que los cómics que las viñetas también se lean al revés. O sea, aquí leeríamos en este sentido y en cambio los japoneses pues se leen al revés. Puede parecer un poco lioso, pero de verdad, o sea, cuando se está leyendo se coge enseguida el tranquillo, no tardas ni un número a leer correctamente los cómics. Y de hecho al principio, cuando se empezaron a publicar mangas aquí, se invertía en la imagen para poderlo publicar en el sentido de lectura occidental. Claro, ¿qué sucedía? Que entonces todos los personajes escribían con la izquierda y toda la acción estaba al revés. Yo tengo muchos mangas de ese momento y bueno, al final no le prestas atención, pero se nota la diferencia. Y es que las editoriales tenían poca fe en nosotros que fuésemos capaces de leer en el formato japonés. Pero bueno, eso es lo que os digo, que sorprende al principio, pero no tiene ningún problema. La siguiente diferencia son las formas de publicación. En el cómic americano se publica normalmente mensualmente en el formato grapa. O sea, yo no compro grapa, siempre compro el recopilatorio ya, aunque sea en tapa blanda, porque si no las grapas se estropean y realmente son para coleccionistas luego. Y a mí así ya me va bien. Y en cambio, cada número tiene... El formato normal suelen ser de 23 páginas, aunque hay números que tienen más, hay números que tienen menos, pero el número total suele ser ese. En cambio, el europeo no tiene una regularidad, sino que se trabaja como en las editoriales de libros. La editorial te puede dar un tiempo límite para publicar, pero en realidad, o sea, puede pasar perfectamente entre un número y otro años, o sea, porque esto es un número normal y entre un número y otro pueden pasar, como os digo, años, porque claro, como veréis, se dedica mucho más tiempo al dibujo y a la pintura para que tengan un final, o sea, un acabado artístico, por decirlo de algún modo.
Y a las editoriales, sobre todo están en Francia y en Bélgica, no les interesa presionar al artista para que terminen el trabajo. Suelen tener alrededor de 50 páginas, hay algunos que tienen 40 y algo, hay algunos que tienen 50 y algo, pero más o menos el tamaño es siempre este y se suelen publicar en formato con tapa dura, cartón, creo que se llama. Y luego pues dentro son a color y con buena impresión, o sea, ya tienen un acabado bueno, no como los americanos que primero se imprime en formato grapa con una calidad de impresión regular y luego cuando se hace el recopilatorio entonces se imprime bien. El cómic japonés, esto es el recopilatorio, pero mensualmente se publican en revistas de este tipo, que son un poco más grandes que el formato final del cómic, pero estas revistas lo que tienen es un número de cada manga que se está siguiendo en ese momento en esa revista y sale normalmente mensual, aunque hay bimensuales y trimestrales, pero lo normal es que se publique mensualmente. Y en revistas así de gordas, ya os digo. Pero realmente lo que la gente guarda y colecciona son luego estos tomos, porque las revistas se suelen lanzar. No se coleccionan como los cómics americanos. Si escuchas los ronquidos, es Penny que está aquí encima mío roncando, La siguiente diferencia es la distribución del trabajo. El cómic americano normalmente tiene trabajan 4 personas distintas, sobre todo en las grandes editoriales de superhéroes, en Marvel y DC, y hay un guionista, un dibujante, un entintador, un colorista y luego hay el rotulador, que puede ser el colorista o no, o sea que al final pueden haber hasta 5. Evidentemente ahora casi todas las editoriales trabajan a nivel digital, o solamente originales solamente hay el de dibujante a lápiz que lo escanea y lo manda al entintador y al colorista para que preparen el dibujo, bueno, en la página final, y todo esto es a nivel digital. Y claro, como podéis imaginaros, como se publica a nivel mensual, esto es una locura, porque el guionista siempre se retrasa. Luego el dibujante tiene que dibujarlo. Pasarlo al entintador, al colorista, o sea, intervienen tantas personas que termina siendo una locura. Y ahora que existe internet, pues trabajan en una nube en la que solamente tienen acceso ellos, pero cuando se trabajaba con los originales y el dibujante era europeo y el guionista era americano y el entintador también, claro, esto tenía que viajar por correo urgente para poder tener las páginas preparadas. Y como imaginaréis, era un caos. Y aunque las editoriales siempre intentan tener números avanzados, pues más de una vez habían sucedido ataques de corazón, por decirlo de algún modo. En cambio, el cómic europeo es normalmente una colaboración entre un guionista y un dibujante que lo hace todo, o sea, hace el dibujo en tinta, colorea y hace la rotulación. O sea, la rotulación son las viñetas, por decirlo de algún modo. Y finalmente, en el formato japonés, lo normal es que haya un único artista, que es el mangaka, se conoce así, mangaka, pero este mangaka suele tener minions, que los llamo yo, que son ayudantes, algunos pagados, otros no, y, o sea, no hace todo el trabajo él solo porque es publicación mensual también normalmente, por lo que es imposible que eso lo pueda hacer una única persona, porque no os lo he dicho porque no hay un formato concreto, pero la media de los números que salen mensualmente son de unas 50 páginas, 40, 50, y aunque el formato es mucho más pequeño, son muchas páginas para que lo haga una única persona. Por lo que, aunque vosotros veáis el nombre de un artista, que sepáis que con ese artista trabajan otros que no son conocidos y que quizás luego se convertirán en famosos o no, pero tienen personas trabajando para ellos. O sea, solamente los primeros artistas que están publicando,
que esas personas no tienen vida porque tienen que hacerlo todo ellos, lo normal es que no sea así. Ahora, ¿qué trabajo asume cada mangaka principal? Ya es otra cuestión. O sea, hay algunos que hacen el dibujo y todo el guión, otros que hacen el guión y solamente hacen los bocetos principales. Eso ya es cuestión de cada uno. También, excepcionalmente, existen agrupaciones de artistas como las CLAM, que se distribuyen todo el trabajo entre ellas y salen como artista, como nombre artístico, el nombre del conjunto y no los nombres separados, pero estas situaciones son excepcionales. La siguiente diferencia importante es el número de viñetas. El americano, que recordad tiene el formato de DIN A4, suele tener entre 3 y 6 viñetas. Evidentemente existen excepciones, hay páginas que tienen muchas más, hay otras páginas que son una única viñeta o que una única viñeta son 2 páginas, pero lo normal es que sean entre 3 y 6. En cambio, el europeo es el que tiene más viñetas porque es el formato más grande y suele tener entre 6 y 9. Además, normalmente tiene muchísimo más texto porque es más tipo novela gráfica, o sea, hay mucho más guión que en el cómic americano. Evidentemente estos son rasgos generales, no es algo que se cumpla en todos los cómics, pero suelen haber más viñetas y suele haber mucho más texto. Y finalmente en el formato japonés, dado que es el más pequeñito, suele haber entre 3 y 5 viñetas, o sea, es el que tiene menos viñetas. Y finalmente, la última diferencia es el tipo de dibujo y el color. El cómic americano es siempre a color. Bueno, menos los muertos vivientes, que ahora resulta que es en blanco y negro aquí, pero lo normal es que sea a color. Y además los personajes, aunque son los cuerpos son más o menos proporcionados, a veces están un poco cartoonizados, ya sea por ejemplo los superhéroes en hacerlos más voluminosos o más voluptuosos según sean hombres o mujeres, o sea, en exagerar ciertas características. Y los fondos no suelen ser muy trabajados porque como se trabaja en un rendimiento muy rápido, pues no hay tiempo de trabajar tanto las cosas. Y con el color pasa lo mismo, o sea, no hay el mismo trabajo que hay en el cómic europeo, pero por cuestiones temporales y editoriales que tienen que estar publicando cada mes. En cambio, en el europeo, los cuerpos son también proporcionados, algunos son más cartoonizados que otros, es siempre a color y suelen tener muchos fondos y muchos detalles, ya que tienen todo el tiempo del mundo. Los fondos suelen estar muy trabajados, el color también suele estar muy trabajado, muchas veces es incluso a mano con acuarelas o wash o con lo que pinte cada uno, pero hay mucho más tiempo detrás porque dedican muchísimas más horas, porque se concibe como una obra de arte y de literatura, por lo que, como os digo, está mucho más trabajado. Y finalmente, el manga es lo que está menos trabajado del todo, porque, como sabréis, ya los personajes se destacan precisamente por tener la cabeza muy grande y los ojos también muy grandes, completamente desproporcionados del resto del cuerpo. Los dibujos suelen ser sencillos, de hecho Nana está mucho más trabajado de lo normal. Y suele ser un dibujo rápido, además no es a color, se hacen los grises con tramas, o sea, se recortan las tramas y se enganchan en el papel, y los fondos suelen ser muy sencillos, ya no ser que interese que salga algo en concreto,
no suelen haber muchos detalles. Evidentemente hay cómics que sí que tienen muchísimos detalles, pero no es lo normal. O sea, como os digo, yo estoy dando los rasgos principales de cada tipo de cómic, y eso no quiere decir que los sigan todos, pero estas son las diferencias principales entre todos. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya interesado, que hayáis descubierto cosas que no sabíais, y aquellos que tengáis de cómics sí que lo sabréis todo. O sea, simplemente es un breve resumen. Hay muchísimas más diferencias, pero creo que estas son las más interesantes, y tampoco quería hacer un vídeo de 20 minutos o de 30 minutos. Y, en fin, si tenéis algún comentario, pregunta o demás, dejadlo, que siempre os contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos, saldrá el icono por aquí. Dadle a la campanilla para recibir los mensajes cuando cuelgo nuevos vídeos, y nos vemos el mes que viene, seguramente con otro vídeo de preguntas frecuentes. Adiós.